Continuamos en Torremolinos en abierto, aquí en el Chiringuito Copacabana, y como cada martes hoy me acompaña nuestra querida psicoanalista, ella es Laura López. Bienvenida. Hola Marina, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de este espacio aquí en Torremolinos, cerquita de la playa. Claro que que gusta siempre venir, ¿no? El mar cerca siempre te da como energía. Total, ¿eh? Qué alegría estar cerca del mar. La verdad que a veces tenemos que valorar más las cosas que tenemos cerca. Totalmente. Laura, qué tema tan interesante el de hoy. Cuando me lo comentaste ayer, digo, magnífico. La madurez emocional, ahí en nada. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo podemos definir qué es la madurez emocional? Bueno, podríamos decir que madurez emocional es la capacidad de adaptarse o de incluso estar en el mundo, ¿no? Porque Freud decía que una persona sana es aquella que es capaz de amar y de trabajar. Entonces, si pudiéramos definirlo de alguna manera, también tomamos esas palabras de Freud y nos indica que para ser seres psíquicos también necesitamos lo social, y también para transformar la realidad necesitamos de la herramienta del trabajo. Entonces, es un poco renunciar a ciertas tendencias que a veces son un poco infantiles, ¿no? Y que vemos que el niño es el centro del mundo, ¿no? El centro de la familia, y tenemos que renunciar a ciertas tendencias para poder estar con los otros, para poder convivir, para poder desarrollar una vida. Incluso, Marina, te diría que la enfermedad tiene que ver con la incapacidad de adaptarse a esa situación o a ese paso que es de ser ese cachorro animal a llegar a ser un ser civilizado, ¿no? Y ser civilizado tiene que ver que tenemos que convivir con otros, y para eso pues tenemos que renunciar a nuestro narcisismo. ¿Cómo podemos saber si somos personas emocionalmente maduras? Es muy interesante tu pregunta, porque podríamos abarcar varios aspectos desde ese ámbito de lo emocional, ¿no? Porque muchas veces vemos etiquetas, ¿no? O podemos señalar formas de reaccionar o de relacionarse con los demás, que incluso hablan del síndrome de Peter Pan, ¿no? Cuando una persona está muy anclada en ese infantilismo, ¿no? Esa incapacidad para tomar decisiones, para dar pasos. Incluso hay veces que hay personas que se dejan mucho llevar por lo sentimental, por los sentimientos, y estropean muchos aspectos de su vida. Entonces a mí me parece un consejo importante, aparte de empezar el psicoanálisis personal de cada uno, que le va a ayudar a elaborar y a transformar ciertos aspectos infantiles, porque a veces uno regresa y elabora las cosas de manera infantil. Y yo podría indicar que lo conveniente para las personas no es dejarnos llevar por el principio del placer ni por los sentimientos que al fin y al cabo nos engañan, sino es agarrarnos fuertemente a la realidad y hacer pactos con otras personas y hacerlo conveniente, porque sabemos que el desarrollo que tiene que ver con nuestra persona significa transformarnos. Tú imagínate que nos quedáramos como niños, ¿no? Reaccionando como niños ante situaciones de nuestra vida, ¿no? Entonces, la madurez emocional tiene que ver con tomar la rienda de nuestra vida, estar entre otros, aceptar lo más conveniente para nosotros, porque hay una frase que dice carpe diem, hacemos lo que nos da la gana, pero yo tendría que dar un tironcillo de oreja, ¿no? Porque hacer lo que nos da la gana es lo que nos lleva a enfermar, ¿no? También es indicar que es hacer lo más conveniente para nosotros. Y claro, y eso conlleva ese cierto grado de madurez emocional, que quiere decir renunciar a nuestras tendencias egoístas y unirnos a otras personas para transformar la realidad, o bien para vivir una vida, porque tenemos que tener en cuenta que luego van a venir otras personas, ¿no? Y ya no podemos seguir siendo ese niño dentro de esa familia, tenemos que dar un paso hacia adelante y sumarnos a otras personas. Es importante, ¿no?, que se trabaje desde pequeño para ir alcanzando esa madurez emocional. No podemos de repente, niño, adulto, ya madurez, claro. No, hay que ir trabajando. Claro, además también vemos que claro, como el psicoanálisis también nos trae esa parte interesante de nosotros, que no es una cosa del tiempo, de cuando éramos pequeños o cuando somos ahora. El psicoanálisis nos dice que también en nosotros hay como una división, es decir, que yo me puedo comportar como una niña de 5 años frente a mi jefe, por ejemplo, o tener una pataleta, ¿no? Pataleta, vemos el niño cuando no tiene palabras para expresar algo que le pasa, vemos como el niño se enfada, tiene ira o llora, o incluso muchas veces, si lo vemos en las familias, cuando nace un hermanito, vemos que muchas veces el niño regresa a etapas anteriores, ¿no? Cuando ya ha superado esa fase en la que el niño se hacía pipí encima, ahora regresa, hay una enuresis en el niño, y vemos que muchas veces en los adultos pasa eso. Es como que a veces cuando no podemos afrontar la realidad,
o no tenemos palabras o no hay una adecuada gestión de nosotros mismos frente a la realidad, a veces regresamos. ¿Y cómo regresamos? Pues nos dejamos llevar por la ira, o incluso se refleja en nuestro comportamiento, en decisiones que tenemos que tomar, a veces no las tomamos, las postergamos, o nos creemos el centro de atención, o incluso recurrimos a las adicciones, por ejemplo, ¿no? Que es una manera como de regresar a un modo de reaccionar infantil que ahora no nos sirve. Entonces la madurez emocional tiene que ver con tomar las riendas de mi vida y responder de manera más adecuada a mi realidad, ¿no? Sin esas pataletas que a veces eso parece que somos niños frente a la realidad que nos toca ya construir, ¿no? ¿Qué técnicas, qué herramientas hay que tener en cuenta para reaccionar de una manera madura ante los contratiempos que nos encontramos todos en el día a día? No sé si indicarte herramientas, porque claro, eso son cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Porque frente a la realidad uno no sabe cómo va a reaccionar. A veces lo importante también es darse cuenta, ¿no? Más que herramientas, es dar cuenta de que algo en mi realidad me está pasando, porque muchas veces el no saber reconocer eso me hace culpar a los demás, siempre son los otros los que tienen la culpa de lo que me pasa. Entonces el primer paso es darse cuenta de que algo está pasando. Si algo se me repite en mi vida, si hay, no sé si decirle insatisfacciones, o hay algo en mi realidad que veo que quiero y no puedo, o que siempre me pasan las mismas cosas, o situaciones parecidas frente a los demás, yo tendría que preguntarme, es muy raro, ¿no?, que siempre me toque o tenga la mala suerte de que en estas relaciones me pase esto, se me repita esto en la vida, o que siempre los finales sean los mismos. Tal vez me tengo que preguntar, no para sentirme culpable o para culparme, ¿no?, sino para dar cuenta de que yo estoy implicado en lo que me pase, aunque lo rechace. Por eso es interesante, aunque conscientemente para mí suponga un rechazo o sea algo displacentero, tenemos que saber que hay una parte de nosotros que se satisface en esa situación. Entonces, dar cuenta de eso, de que algo pasa conmigo, ya es un paso para yo poder pedir ayuda. Porque si yo no me doy cuenta de las cosas, soy como el niño. Me creo que yo soy el centro de la vida, de la atención, ¿no?, y que lo que me pasa no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los demás. Y en algo estoy implicado, es hacernos dar cuenta de esa situación, ¿no?, de que algo pasa conmigo. Algo me pasa y que no sé lo que es. He estado leyendo un poquito sobre la madurez emocional y decían que una de las claves es decir adiós al pasado, ¿no? Que siempre decimos antes estaba mejor, tal, no sé cuánto, sino intentar decir adiós, despegarte de aquello, ¿no?, que te agarra y vivir el presente con la mayor libertad posible. Claro. Muy interesante esa cuestión del pasado, porque es que es principal, claro, dar página al pasado. Lo que pasa que muchas veces cuando traemos algo del pasado, no es exactamente del pasado, porque tiene que ver con algo del presente que tal vez yo traigo ahora y que no tengo palabras para expresar lo que me pasa en el presente. Y a veces tiro de recuerdos, tiro de personas, de cosas que me han pasado en el pasado, porque hay algo del presente que está conectado a eso y que está presente en mi vida, no es pasado, si lo nombro es presente aún en mi vida, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, para poder vivir el futuro tengo que tener proyectos de futuro. Y claro, un grado de inmadurez sería no tener ningún proyecto de futuro. Vivir en el pasado, como bien indicas, es no aceptar el presente y no poner metas y hacer pactos con los demás para postergarlo en el futuro, si no, no tengo futuro, ¿no? Algo tengo que proyectarnos. La inmadurez tiene que ver con eso, con vivir el presente, no preocuparse de nada, disfrutar como de una manera. Estamos también en una sociedad un poco hedonista, ¿no?, que es como muy materialista, como del todo aquí y ahora, pero claro, si yo no puedo proyectar el futuro, no tengo compromisos con nada, ¿qué futuro voy a tener? Y claro, precisamente el niño cuando juega a ser mayor. Fíjate qué interesante, ¿no? Juega a ser mayor, proyecta un futuro. Y claro, ¿qué pasa muchas veces? Que hay personas que
esa proyección del futuro que hacían los niños, ahora es como si proyectara que yo quiero ser algo del pasado. Quiero volver a ser ese niño que no tenía responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Porque el niño juega, pero también el adulto muchas veces se secuestra en la fantasía y ahí está la neurosis, que es esa incapacidad para trabajar, para unirse a otras personas, porque frente a los otros siempre se va a poner en juego algo afectivo en mí, que va a rechazar, siempre se va a poner en juego hostilidad o envidia o celos que yo no voy a saber manejar, y que me hacen a veces huir de la realidad. Entonces, proyectarme al futuro quiere decir sujetarme fuertemente a la vida y tener proyectos de futuro. O sea, estás expuesto totalmente ante el resto de personas y eso hay que trabajarlo, ¿no? El saber que, bueno, va a haber momentos buenos y momentos malos y cómo afrontar esos momentos. Claro, toda vida va a tener ingredientes, la vida no es tranquilidad, en la vida te va a pasar de todo, ¿no? Incluso cuando nos relacionamos con los demás van a surgir en nosotros afectos que tienen que ver con ese yo infantil, con ese primitivo, que a veces reprimimos porque la enfermedad tiene que ver con no tolerar ciertos afectos en mí que me van a pasar frente a las otras personas, frente a otras personas va a haber hostilidad que no voy a poder reconocer, o la sexualidad, ¿no? También el echar hacia adelante, a veces tenemos miedo a vivir, a no dar los pasos adecuados porque creemos que el otro está completo, que el otro puede más que nosotros, ¿no? Y ahí es donde aparece la envidia. Entonces muchas veces vamos en contra de nosotros mismos, nos destruimos por no dar cuenta que la realidad se hace con otras personas, que si nos sumamos podemos ser más y que en muchas ocasiones tenemos que lidiar con todo eso, con todas esas cuestiones afectivas que nos van a pasar con los demás y que a veces no toleramos de nosotros. Estamos en una generación, la nuestra, que bueno, lo afectivo, lo emocional se pasaba de puntilla, que no se trabajaba tanto. Sin embargo, también dicen que ahora los jóvenes como que son más blanditos, como que se está tratando de educarlo emocionalmente también. Claro, es una asignatura pendiente que tendremos que tener muy en cuenta, porque sí que es cierto que la madurez tiene que también que ver con el grado de aceptar el grado de frustración, porque claro, una cosa es lo que yo quiero o lo que yo quiero proyectar y otra cosa es la realidad. Si no tenemos en cuenta la realidad, podemos llegar a quedarnos en la frustración constante y claro, también tenemos que saber que el no nos civiliza y también hay cosas que no puedo conseguir, pero el deseo tiene que ver con relanzarlo hacia otro lugar, ¿no? A veces las crisis ocurren por la forma de pensar que tenemos, llegamos a un punto que tenemos que cuestionarnos que tal vez hay que transformar alguna forma de pensar en nosotros para poder llegar a construir otras cosas. Entonces, sí que es cierto que se habla de una generación de que venimos de un lugar donde ha habido una enseñanza, digamos, más autoritaria y ahora se pretende ser un poco amigos de los hijos y lo que a mí no me hicieron, ahora pretendo ponerlo en una burbuja, preservarlo, ¿no? Como si ese hijo fuera mío. Tenemos que tener en cuenta que los hijos hay que educarlos para que vayan a la sociedad y se pueden pegar un batacazo, claro, porque claro, la realidad, tenemos que educarlo en la realidad, no es lo que yo quiero, tenemos que tener en cuenta a los demás y que las cosas no son aquí y ahora, sino que todo lleva un proceso, un trabajo y sí que hay que tolerar esa frustración que bueno, que a veces es porque uno espera más de lo que realmente luego se encuentra en la realidad, ¿no? Y es aprender a sustituir, ¿no? Cuando no es una cosa es otra. Bueno, Laura, pues nos vamos a quedar con todas estas reflexiones, ¿no? Yo creo que está bien que pensemos un poquito, que nos demos cuenta que nunca viene mal, ¿no? Para ver, para seguir avanzando y para intentar ser lo más felices posible, que para eso estamos aquí, digo yo. Claro que sí, que también hay que tomar ese lado. Inmadurez no es pasárselo bien, divertido, el goce de la vida, también hay que tomar eso, me parece súper importante, porque el niño juega, pero el adulto también debe tener ese lado de la creación, bailar, cantar, pintar, ¿no? Es decir, divertirnos con los amigos, ¿no? También necesitamos ese aspecto de cuidar nuestra alma. Pues muchas gracias, Laura, por haber venido un día más aquí a Torremolinos en Abierto. Muchas gracias.